A principios del siglo XX, la radio revolucionó la forma en que el mundo se comunicaba, permitiendo que las personas participaran en eventos globales en tiempo real. Pero entonces llegó la televisión, añadiendo una nueva dimensión y cambiando para siempre la forma en que vemos el mundo. Si una imagen vale más que 1000 palabras, imaginen el impacto de 24 imágenes por segundo. La pregunta que muchos se hacen es, ¿quién inventó la televisión? La respuesta es más complicada de lo que parece, pues fue el resultado de la intensa competencia y las mentes brillantes de muchos inventores durante un largo periodo. Bienvenidos a un nuevo viaje por la historia, la ciencia y la actualidad. Esto es Descubre. Inicialmente, las primeras televisiones eran electromecánicas, con discos giratorios y motores eléctricos. Todo comenzó con la invención del alemán Paul Nipkow en 1883, quien presentó lo que se considera el primer disco de Nipkow. Era un disco giratorio con agujeros en espiral que escaneaba una imagen, convirtiendo la luz en pulsos eléctricos. Esta invención fue la base de la televisión electromecánica. Unos años antes, en 1873, el científico Willoughby Smith había descubierto que el selenio cambiaba su resistencia eléctrica con la luz, lo que permitió convertir señales luminosas en señales eléctricas. Pero el verdadero cambio llegó con la invención de la válvula de triodo por Lee de Forest en 1906, que permitió amplificar las señales eléctricas. Sin embargo, el componente que lo cambió todo fue el tubo de rayos catódicos. Este era un tema de investigación desde 1890 y en 1897, el físico Carl Ferdinand Braun construyó el primer tubo de rayos catódicos, que se convertiría en la piedra angular de la televisión electrónica. Muchos exploraron su potencial, como el escocés Alan Archibald Campbell Swinton, quien en 1911 propuso un sistema de televisión totalmente electrónico usando este tubo para captar y reproducir imágenes. Mientras tanto, un joven científico ruso llamado Vladimir Zworykin, que había huido de la revolución bolchevique, se estableció en Estados Unidos y continuó su trabajo en la televisión. En 1923 solicitó la patente de un sistema de televisión que utilizaba tubos de rayos catódicos. Su trabajo culminaría en la invención del iconoscopio, un tubo de cámara que usaba electrones para escanear una imagen. Pero al otro lado del país, un adolescente llamado Philo Taylor Farnsworth tuvo una idea brillante mientras observaba a su padre arar. Se le ocurrió que una imagen podía descomponerse en líneas paralelas para escanearla usando electrones. En 1927, con apenas 21 años, Farnsworth logró transmitir con éxito la primera imagen completamente electrónica. La industria de la televisión estaba en pleno auge, pero la llegada de David Sarnoff, un magnate de las telecomunicaciones de RCA, lo cambió todo. Al ver amenazado su imperio de la radio, Sarnoff decidió entrar en el negocio de la televisión sin pagar regalías a nadie. Fue entonces cuando envió a Zworykin a visitar el laboratorio de Farnsworth para comprar sus patentes. Aunque RCA ofreció una suma considerable, Farnsworth se negó. Así comenzó una batalla legal entre la pequeña empresa de Farnsworth y el gigante de RCA. La disputa legal duró años, con RCA argumentando que la patente de Zworykin de 1923 era anterior a la de Farnsworth de 1927. Sin embargo, en 1935, la justicia falló a favor de Farnsworth. La razón principal fue que su proyecto era funcional y el de Zworykin no.
Mientras tanto, John Logie Baird comenzó a comercializar sus televisiones electromecánicas en 1930, convirtiéndose en el primer aparato de televisión producido en masa. Pero la tecnología electrónica de Marconi EMI finalmente lo sustituyó en 1936. En 1939, RCA finalmente cedió y acordó pagar regalías a Farnsworth por el uso de sus patentes. Fue un gran triunfo para el inventor, pero justo cuando todo parecía ir bien, la Segunda Guerra Mundial suspendió toda la producción de televisores. Después de la guerra, el porcentaje de hogares con televisión en Estados Unidos creció exponencialmente, pasando de 0,5% en 1946 a más del 90% en 1962. Para entonces, las patentes de Farnsworth habían expirado, y él perdió la oportunidad de beneficiarse de la explosión del mercado. La tecnología de la televisión totalmente electrónica se había establecido como la dominante, y el principio básico del tubo de rayos catódicos se mantuvo por mucho tiempo. Si te ha gustado este viaje por el conocimiento, no olvides darle me gusta y suscribirte para que sigamos descubriendo juntos. Hasta la próxima.